Hola a todos, Balrock por acá. Hoy les traigo un tema importantísimo para todo TCG. Se trata sobre el tempo y la ventaja de cartas. La verdad es que es bastante teórico, pero se van a dar cuenta de que al mismo tiempo es muy práctico. Van a empezar a pensar probablemente en todas esas ocasiones en que dijeron, oh, mi oponente ya tiene una ventaja tan tremenda que ya no puedo ganar. O bien ustedes han tomado una ventaja tan tremenda que ya su oponente incluso llega a conceder, porque se sabe que no va a poder volver atrás. Entonces también probablemente se van a dar cuenta de que hay mazos que logran jugar desde atrás y hay otros que no logran hacer lo mismo. Por ejemplo, el mazo light siempre se dice que es muy difícil cuando va perdiendo retomar, ¿cierto? El juego o volver al juego. En cambio, por ejemplo, el mazo Control War, a pesar de que pueda ir perdiendo el juego, por ejemplo, que haya muchas criaturas en mesa, que haya recibido daño, el mazo está hecho para volver a jugar eh, desde atrás, ¿cierto? Cuando va perdiendo. Entonces puede destruir quizás todas las cartas oponentes con un Soul Survivor y quedar con una criatura más encima bufeada. Por eso todos dicen que Soul Survivor está muy roto, etcétera. Entonces, vamos inmediatamente. Aquí tenemos, a ver, no es que vaya a hablar de filosofía ni nada por el estilo, pero encontré una cita que me gusta mucho. Y bueno, en primer lugar, el artículo de hoy, o el tema de hoy, es Tempo y ventaja de cartas. El título original del artículo en el que realicé mi investigación se llama Tempo and Card Advantage. El autor es Eric Taylor y se publicó por primera vez en el año 1999 en un sitio web que se llamaba The Dojo. En ese tiempo obviamente no existía tanta conectividad, ¿cierto?, como ahora. Y esos archivos se perdieron. Realmente después de Dojo se disolvió, pero quedaron sus archivos en la web. Así que de ahí yo voy sacando algunas cosas y las comparto con ustedes. Recuerden que esa es mi misión, compartir con ustedes el mejor contenido que hay en la web en español. Y bueno, la adaptación por supuesto la hice yo para Gods Unchained. El primer artículo se trataba de Magic the Gathering, pero los principios son los mismos para todos los TCG, la verdad. Entonces aquí el amigo John Maxwell dice, quien tiene un sueño, la verdad es que nosotros no estamos hablando de sueños aquí, no hemos llegado a ese punto tan filosófico, pero quien tiene un objetivo conoce a lo que tiene que renunciar con el propósito de avanzar. Y ustedes dirán, pero ¿qué significa esto? ¿En qué volate fuiste, Balrog? ¿Qué fumaste? A ver, volvamos atrás. El objetivo, ¿cierto?, de todo TCG, o de la mayoría de los TCG, es ganar mediante haciéndole daño al oponente. Por lo tanto, en Guts Chain tenemos 30 vidas, en MTG hay 20 vidas, en Yu-Gi-Oh! Ya no recuerdo, creo que son como 1500, etc. Entonces nosotros tenemos que hacerle 30 puntos de daño al oponente para poder ganar. Para hacer esos 30 puntos de daño, nosotros tenemos que saber cómo vamos a avanzar en, en ese propósito que tenemos. Y aquí es donde entra un poco cómo construimos nuestro deck, pero al mismo tiempo cómo funcionan las mecánicas intrínsecas del juego. Entonces, en todos los juegos de TCG siempre hay limitaciones o ciertas reglas básicas. Generalmente se roba una carta por turno, ¿cierto? Esto es una limitación. Por lo tanto, si yo logro robar más de una carta por turno, significa que yo voy a empezar a generar ventaja de cartas. Lo que vamos a ver es bueno, porque yo voy a tener más recursos que mi oponente. Al mismo tiempo, ¿cierto? Todos estamos limitados porque se desbloquea un maná por turno. Pero en Gods Unchained es un poco distinto. Y esto es muy importante. Yo cuando partí jugando cometí muchas veces el mismo error. Eh, y el error es que hasta el turno 5, ¿cierto? Nosotros vamos eh, desbloqueando un maná por turno. Sin embargo, el turno 6 son 2 maná, turno 7, 2, o sea, perdón, el turno 6 yo lo voy a desbloquear a los 7 turnos,
el maná número 7 lo voy a desbloquear a los 9 turnos, el maná 8 a los 12 y el maná 9 a los 16 turnos. Por lo tanto, muchas veces cuando los jugadores que están recién comenzando me dicen, oye, pero esta carta es espectacular, y me muestran un turno 8 o un turno 9. Esas cartas normalmente no las vas a alcanzar a jugar, porque en promedio los mazos que más demoran alcanzan los 12 turnos, generalmente. Ahora hay mazos que son mucho más lentos y que pueden llegar obviamente al turno 9, o mazos que pueden rampear, etcétera. Pero por lo general, si estás jugando un mazo que es agresivo, agro o medianamente mid-range, probablemente quieras llegar hasta este turno 6. A lo mucho, turno 7. Y tienen que ser cartas muy pero muy eficientes en esos turnos. Ahora, ya vimos que conocemos nuestras limitaciones en este momento. Estamos limitados por robar una carta por turno y estamos limitados por que vamos a tener un maná disponible extra cada vez a medida que va avanzando el juego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tempo, ¿cierto? Por definición, la voy a leer, dice, es el tiempo que separa a un jugador de alcanzar la victoria y está ligada de manera intrínseca con el maná. Por lo tanto, una mayor disponibilidad de maná permite jugar más hechizos por turno, lo que genera mayor tempo, ya que nos acerca al daño letal. Por lo tanto, si yo quiero acercarme más a la victoria, generalmente el daño lo hacen las criaturas, por lo tanto, si yo estoy jugando un mazo agro, yo voy a querer jugar muchas criaturas por turno para tener más criaturas que mi oponente y poder hacerle más daño. Entonces se va a generar una suerte de carrera donde yo voy a querer hacer más daño y más rápido a mi oponente. Un ejemplo de una carta que está muy ligada al tempo es Assistant Alchemist, que básicamente es una carta de coste 0. Por lo tanto, yo puedo jugarla en turno 1, le bajo el coste a otra carta que sea de coste 1 y yo puedo jugar 2 criaturas mientras que mi oponente va a poder jugar solo una. Por lo tanto, al otro turno, incluso yo puedo atacar la criatura de mi oponente, perder una mía y con la otra atacar a la cara al jugador. Y voy a empezar a ganar una gran ventaja por sobre mi oponente. Ahora, el otro concepto es ventaja de cartas, ¿cierto? Ya vimos que el tempo está relacionado con el maná y cómo yo lo aprovecho eficientemente o cómo yo genero más maná. Y la ventaja de cartas se refiere a tener mayor cantidad de cartas, valga la redundancia, llámense recursos, que mi oponente. Y aquí dice que los mazos control generalmente generan una ventaja de cartas, ya que ignoran el tempo de las múltiples criaturas oponentes y reciben el daño hasta que llegan a destruir toda la mesa con una sola carta o un sweeper. Entonces de este modo cambian una carta por 3 o 4 cartas. Aquí hay un ejemplo de una carta que es carísima porque es demasiado buena. Esta carta entra en juego, destruye una criatura. Al otro turno puede atacar nuevamente, destruir otra criatura, y si yo no tengo criaturas en mi lado, ¿cierto?, de la mesa, probablemente estos 2 de daño se van a repartir en 2 criaturas oponentes. Y si las destruye, significa que yo básicamente hice un 4 por 1, que con una carta yo destruí 4 oponentes. Por lo tanto, las cartas mías se van a ir acumulando en mi mano, y si ustedes se dan cuenta, cuando juegan contra Control War, probablemente el otro jugador siempre va a tener muchas cartas en la mano, porque con una sola sus cartas son tan poderosas que pueden destruir 2 o 3 de mis cartas. Entonces eso es muy importante. Aquí hay una acotación que dice que en general los mazos se inclinan por una de las dos estrategias para ganar el juego. Hay mazos, ¿cierto?, que están muy inclinados hacia el tempo y otros que están muy inclinados hacia la ventaja de cartas. Generalmente es una o la otra. Hay algunos mazos que pueden hacer las dos bastante bien, pero son pocos. Ahora que hay otras particularidades de Gods Unchained. En Gods Unchained existe algo que se llama el santuario, el sanctum, y el favor. Entonces cada vez que yo ataco al dios oponente, cada vez que destruyo una criatura oponente, o cada vez que
dos criaturas pelean y la mía sobrevive, yo voy a ganar favor. Y el favor finalmente se puede transformar en cartas. O sea que volvemos a la ventaja de cartas. Por lo tanto, si yo gano más favor, yo voy a poder ganar más cartas. Y ya vimos que si yo, si mi oponente y yo podemos o estamos limitados por una sola carta por turno, por robar una carta por turno, pero yo puedo robar una carta extra del santuario, aunque sea un efecto relativamente débil, de todas formas yo voy a estar ganando ventaja. Y esa ventaja se va acumulando. Al mismo tiempo, si yo tengo 5 criaturas en juego, yo voy a poder golpear a mi oponente, ¿cierto? 5 veces, me va a generar quizás 15 de favor y yo voy a robar incluso una carta más. Por lo tanto, es muy importante. Por eso se habla del efecto bola de nieve muchas veces, que el oponente o uno mismo, ¿cierto? Ganas tanta ventaja, tanto tiempo, que el oponente o el, ¿cierto? No va a poder volver al juego, porque yo ya tengo una ventaja que es demasiado abrumadora. Al mismo tiempo, otra particularidad de Gods Unchained, y también que está ligada a esta ventaja que en todos los juegos siempre, en todos los juegos de TCG, el jugador que va primero siempre tiene una ventaja. Y es muy importante en Gods Unchained, ya que al tener esta mecánica del favor, el jugador que va primero siempre va a poder elegir golpear al dios oponente, golpear a la cara. Por lo tanto, va a ir ganando favor y va a tomar la ventaja en esta carrera de favor. Para compensar esta ventaja del jugador que va primero, en el Mulligan, el jugador que va primero tiene solo 3 oportunidades de cambiar cartas y el jugador que va segundo tiene 4 oportunidades. Es muy importante, si ustedes no lo sabían, que cuando uno devuelve una carta en el Mulligan, también devuelve todas las copias. Por lo tanto, si yo no quiero que en mi mano inicial aparezca, por ejemplo, un Guild Enforcer, porque es turno 5, y yo lo devuelvo, si yo tengo 2 copias de Guild Enforcer, voy a devolver las 2. Por lo tanto, la siguiente carta que me aparezca en el Mulligan no puede ser Guild Enforcer. Lo que no significa que cuando robe mi primera carta del mazo no pueda aparecer Guild Enforcer. Pero sí significa que cuando están construyendo su deck, idealmente deberían privilegiar que sea un deck, como me gusta decir, cuadradito. Eso significa que siempre las cartas vayan en pares. Por supuesto, esto no puede ser cierto con las cartas legendarias, porque las cartas legendarias solo se puede tener una copia por mazo. Pero siempre es importante considerar eso. Es ideal tener 2 copias de cada carta de las que yo quiero tener el efecto en el mazo. Otra forma de compensar, ¿cierto?, la ventaja del jugador que va primero es con los backup tricks, que son estos pequeños triangulitos o diamantes que se ven aquí, gemas, y que me ayudan a rampear o que me desbloquean un maná por turno. Entonces el jugador que va primero va a tener solo una y el jugador que va segundo tiene 3. Estas son más o menos las formas o las mecánicas de compensación para que el jugador que va primero no siempre tenga una ventaja tan abrumadora. Ok, aquí vamos yo creo que esta es la diapositiva más importante y trata sobre el tempo y los diferentes arquetipos. Los mazos agro, y bueno, los arquetipos, ¿cierto? Son estos 3. Eso es lo que yo considero que son los más representativos. Agro, control y combo. Ahora, se habla mucho de midrange, pero la verdad es que midrange es un mazo que es entre un agro y un control. Por lo tanto, puede jugar, eh, está como en el medio. Puede jugar criaturas muy eficientes, de acuerdo a su curva, pero también tiene características de controlar, ¿cierto? Por eso lo deja fuera, no incluye aquí un midrange. Pero en el fondo se podría definir como la cruza entre agro y control a la vez. Y aquí tengo otros arquetipos que son un poco derivados también de los 3 arquetipos principales, pero que tienen una implicación muy intrínseca con el tema que estamos viendo. Entonces, un mazo agro es un mazo que va a jugar varias criaturas por turno, va a ganar el control de la mesa, idealmente,
y va a hacer mucho daño en early game. Estos son los mazos que se conocen como Zoo, ¿cierto? Que vienen muchas criaturas pequeñas. Em, ¿Qué es lo que debe hacer este mazo para asegurar ganar tempo? Debe usar el maná de manera eficiente. Por lo tanto, si yo tengo 3 manás desbloqueados, yo debería privilegiar usar esos 3 manás y no jugar quizás una criatura de coste 2, ya que probablemente en turno 4 yo no voy a usar de nuevo todo mi maná. Por lo tanto, es importante usarlo de manera eficiente para poder jugar la mayor cantidad de cartas posible por turno. De esa manera yo voy a sacar una ventaja frente a mi oponente. Por otra parte, el mazo control, como le indica su nombre, busca controlar en early game las amenazas del oponente y lo hace mediante removal eficiente. Por lo tanto, debe destruir las criaturas oponentes. Por ejemplo, los magos, ¿cierto? Son muy buenos teniendo un control de la mesa, destruyendo todas las criaturas oponentes. Y luego va a generar tempo con algún sweeper, como hablamos, ¿cierto? De Control War, puede destruir todas las criaturas en mesa. Y generalmente tiene una win condition que es bastante bien definida. Si hablamos de Board Wipe Death, generalmente su win condition puede ser Polygymnia o también Hypacrias Monster. Por lo tanto, para mantener el tempo, yo debo controlar la mesa en un mazo control. Y esto mediante sweepers, probablemente, que son los barremesa que destruyen todas las criaturas, como por ejemplo Apocalypse Now. Un mazo combo, que la verdad hay un solo mazo combo en Gods Unchained, dice que generalmente ignora al oponente y lo único que busca es formar el combo. También estos mazos se conocen como OTK, que significa One Turn Kill, ¿cierto? Que gana en un solo turno. Pero lo que más se ve en Gods Unchained es el combiar con 2 cartas, por ejemplo. Y aquí se me viene a la mente Out of Its Misery, ¿cierto? Que yo destruyo una de mis criaturas y le doy un buff a mi criatura del mazo, por ejemplo, le doy +3/+3, y si le doy, por ejemplo, a una criatura como Orcish Elite, yo voy a poder quizás destruir 2 criaturas oponentes en el mismo turno, y luego va a quedar mi criatura como una amenaza. Y mi oponente va a tener que reaccionar a esa amenaza. ¿Qué es lo que pasa? El tempo, ¿cierto? Que es este tiempo o distancia que hay entre el momento en que estamos y la victoria, y mi victoria, em, también se puede interpretar o es importante que nosotros sepamos que debemos tratar de evitar que mi oponente avance hacia la victoria. Por lo tanto, cuando yo destruyo sus criaturas con Orcish Elite, y por ejemplo mi win condition está más relacionada con un Demogorgon, mi oponente se va a distraer destruyendo quizás Orcish Elite, o a tratar de destruirla, o a empezar a hacer trade con sus criaturas más pequeñas, pero mi win condition va a llegar después. Entonces, eso es lo que hay que tratar de hacer. Distraer al oponente de llegar a la victoria mientras nosotros nos acercamos más hacia la victoria. Eso en el fondo es la relación del tempo entre yo y mi oponente. Entonces, lo más importante en un mazo combo va a ser que mi mazo sea redundante, o sea que tenga efectos similares. Eh, por eso el único mazo combo que hay, que es el Form of Unity, lleva muchas cartas de coste 1. Y el mazo es redundante en el sentido de que o cada una de esas cartas roba una carta, o bien me permite hacer Foresee, que es cierto, mirar la primera carta del mazo y me da la opción de mandarla al final del mazo. Por lo tanto, así yo voy seleccionando las cartas que yo quiero robar. Así que esto es lo más importante en un mazo combo. Ahora, un mazo ramp, ¿cierto? Lo que hace es sacrificar todo el early game para ir generando más maná todos los turnos. Luego llega un turno en que tiene mucho maná desbloqueado, por lo tanto va a poder jugar efectos mucho más poderosos. ¿Qué es lo que debe buscar para ganar, ¿cierto?, la carrera del tempo? Es equilibrar el rampeo versus las amenazas. Porque si yo, por ejemplo, tengo 8 manás desbloqueados, pero no tengo ningún hechizo que sea relevante o ninguna criatura relevante, yo de todas formas voy a perder. Porque el ramp por sí solo es perder tempo. De hecho, yo le estoy dando a mi oponente
la posibilidad de jugar sin yo responder nada. Entonces eso es importante, porque al oponente yo lo voy a dejar jugar los primeros turnos. Pero en midgame yo probablemente voy a empezar a poner amenazas que puedan destruir las oponentes y plantear las propias. Y finalmente, como el nombre lo dice, el mazo Tempo, que se me viene mucho a la mente, el mazo Magic Tempo, lo que hace es tratar de jugar muchos hechizos que sean disruptivos. Y también al mismo tiempo va a jugar amenazas. Por lo tanto, yo quiero jugar, ¿cierto?, mi Flying Carpet en turno 1. Y en turno 2 inmediatamente yo quiero destruir una criatura oponente. En turno 3 yo voy a jugar otra criatura y voy a destruir la oponente. Después juego una criatura y destruyo al oponente. Y si han jugado contra un Magic Tempo, se podrán dar cuenta de que normalmente es así. Te va a jugar un Street Conjurer, después te va a destruir tu criatura. Después te va a jugar a lo mejor un 1-1, te destruye tu criatura. Y juega muchas criaturas pequeñas, pero esas criaturas pequeñas van a la cara, va ganando favor, roban cartas del Sanctum y empieza a generar mucha ventaja de cartas y ventaja en tempo. Por eso decimos que genera un efecto bola de nieve. Y poder ganarle en esa carrera es muy difícil. Ahora aquí llegamos a un concepto que es el tempo swing o un cambio de tempo. Hay mazos que se especializan en esto y hay otros mazos que no pueden realizar un tempo swing. Por eso es que, por ejemplo, ahora se habla mucho de que Light no puede perder el control o que no puede partir segundo porque no tienen cartas que los devuelvan al juego. Por ejemplo, la mecánica de Light es Order para poder controlar la mesa, pero Order es un efecto que pasa en algún momento. Y Light, por ejemplo, tampoco tiene alcance, no tiene daño directo. Por lo tanto, va a poder hacer mucho daño, pero en algún momento se va a quedar sin benzina, porque el oponente va a recuperar sus criaturas, van a perder Order y van a volver al juego. Entonces, por eso Light está en una posición desventajosa en este momento. Entonces, ¿cómo hacemos un tempo swing? ¿Cómo volvemos al juego después de ir en desventaja? Soul Survivor es, pero tremenda carta, destruye todo, pero me deja a mí mi amenaza. Y ahora yo le pregunto a mi oponente, ¿tiene respuesta? Si no la tiene, bueno, entonces voy a empezar yo, ¿cierto?, a tomar la delantera. Lo mismo en Times, es una tremenda carta, destruye todo y deja una amenaza. Ese es un cambio de tempo. Yo me deshago de todas las amenazas oponentes y pongo mi amenaza propia. Las bombas también son, o puede ser una win condition, en el fondo es un efecto tan potente que deja a mi oponente sin la capacidad de reaccionar. No se puede quitar mi amenaza. No es el caso a lo mejor de Demogorgon, es fácil matarlo, pero va a dormir a todas mis criaturas y probablemente mate una, entonces, y además le recupera vida a mi oponente. Son muchos efectos en uno. Poli es una carta que muchos dirán, ok, sí, se puede a lo mejor destruir. Ok, sí, se puede destruir, pero es muy difícil destruirla. De hecho, hay muy pocas formas de destruirla. Y luego los buffs. Los buffs, básicamente, y aquí vemos un combo que es muy prevalente en el meta de hoy, es aumentar, ¿cierto?, el poder de un efecto. Entonces aquí, bueno, esta probablemente son imágenes bastante antiguas. Este es un 3.5 ahora. Y Poli también. No es 3.12. Creo que es 4.12 Poli. No estoy seguro. En fin. La idea era hacer esta presentación un poco más gráfica solamente. Entonces yo lo que estoy haciendo aquí es aumentando el poder de este efecto, de esta carta, mediante un pequeño combo, ¿cierto? Entonces le doy +3/+3 y ahora con esta carta yo puedo destruir dos oponentes y al mismo tiempo quedarme con mi propia amenaza y plantearme frente al oponente y decirle, ¿tienes una respuesta para esto? Si no la tienes, probablemente vas a perder. Entonces esa es la idea. Este es un cambio de tempo. Y esto es lo que nos permite volver al juego cuando íbamos perdiendo. Y no todos los mazos tienen la habilidad de hacer eso.
tenemos algunas conclusiones, ¿cierto? Entender la relación entre los conceptos de tempo, maná o bien eficiencia de maná y la ventaja de cartas es primordial para poder jugar eficazmente nuestros mazos. Si nosotros no entendemos que, por ejemplo, en un mazo control, yo en turno 2, yo no es necesario que yo juegue una carta. No necesito yo bajar, por ejemplo, mi Tavern Brawler y jugar mi 2-3 para que mi oponente lo mate. Porque Tavern Brawler, a pesar de que es una criatura, generalmente es un removal. Y lo que busca es destruir una criatura oponente. Por lo tanto, yo puedo pasar y dejar que mi oponente juegue su amenaza y yo reacciono a la amenaza de mi oponente. Porque los mazos control son más reactivos. Entonces, por eso debemos saber cuál es nuestro rol dentro de la partida y cuáles son las funciones que cumple cada una de las cartas dentro de mi mazo. Los diferentes arquetipos buscan generar ventaja dentro de la partida de modos distintos. Es importante considerar que el objetivo siempre será dejar al oponente en cero, pero el modo será distinto. Yo siempre voy a buscar hacerle 30 de daño a mi oponente, pero ¿cómo lo voy a hacer? Voy a tomar una ventaja primero mediante tener más recursos que mi oponente, voy a plantear más amenazas que mi oponente, voy a jugar una bomba que mi oponente no tenga posibilidad de destruirla. Van a ser distintas formas que buscan un mismo objetivo. Y finalmente hay cartas, ¿cierto?, que ayudan a recuperar o generar tempo y o ventaja de cartas. Debemos saber siempre identificarlas y entender cómo y cuándo usarlas para mejorar nuestro desempeño. Si logramos identificar todas estas cartas que nos devuelven al juego, o bien que pueden destruir pero por completo nuestro tablero, ¿cierto? Si logramos identificarlas, vamos a saber también cómo jugar contra ellas y cómo jugar las nuestras. Por lo tanto, es muy importante que logremos identificar todas las cartas que generan estos cambios de tempo o tempo swing para que en el fondo el cambio siempre sea a nuestro favor o para poder también minimizar, ¿cierto?, el efecto del adversario. Por ejemplo, si mi oponente juega un sweeper, destruye todas las cartas y yo juego Bladefly, yo voy a básicamente haber negado el efecto de mi oponente. Si por ejemplo mi oponente destruyó dos de mis cartas con Carnage Sweep, si destruye dos cartas y yo después bajo tres al mismo tiempo, significa que yo recuperé el tempo con una sola carta. Por eso Bladefly es una carta que es bastante usada ahora en Nature. Eh, También Falling Star, que pone estos tres, los tres, ¿cómo se llaman? Los tres tejones, se me olvidó el nombre, Badger, pone tres Badger y le da Burn a la criatura más grande oponente. Es una carta tremenda, que tiene una carga de tempo tremenda, porque va a destruir la amenaza más grande de mi oponente y va a dejar tres cartas que van a ser una amenaza eh, de mi parte del tablero. Por lo tanto, son muy importantes. Así que eso es por hoy, espero que les haya servido, que sea un tema que les ayude y que puedan obviamente ponerlos en práctica. Y, así que, como dice aquí Valroxillo, todas sus suscribidas, me gusteadas y compartidas son muy bien recibidas para obviamente ayudar a que el canal crezca, que tenga más alcance, que lleguen nuevas personas, nuevos jugadores que se vayan nutriendo un poco de toda esta teoría y que empiecen a disfrutar más el juego. El juego es muy entretenido, los TCG son muy entretenidos, la competencia es muy entretenida, así que eso, ojalá que les vaya muy bien en el Weekend Ranked y nos vemos en el próximo episodio. Así que dejen sus comentarios, comentarios ojalá referidos a qué es lo que les gustaría ver en el canal, si es que les ha servido o no los temas, si es que les gusta este formato como tipo presentación, si prefieren ver más gameplay, etcétera. A lo mejor un streaming, no lo sé. Sus comentarios son todos muy bien recibidos. Así que hasta la próxima.